su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el doctor Miguel Ángel Mancera continúa sus labores en Washington para trazar una ruta sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El reporte que llega desde Norteamérica. En su segundo día de gira de trabajo por Washington, Estados Unidos, el jefe de gobierno y presidente de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera, informó que el próximo 14 de julio se realizará la reunión de gobernadores y premieres de México, Estados Unidos y Canadá. Dialogarán en Rhode Island sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así se acordó luego de la reunión que sostuvo con el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, Terry McAuliffe. Antes de esta reunión, el mandatario capitalino sostuvo un encuentro con la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, con quien coincidió que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe modernizar, mas no modificarse en aquellos temas sustanciales para México, Estados Unidos y Canadá. También sostuvo una reunión con el presidente del Consejo del Distrito de Columbia, Phil Mendelssohn, con quien intercambió experiencias sobre el papel que juegan los gobiernos locales en la renegociación del Telecán. El jefe de gobierno añadió que se busca, desde la presidencia de la CONAGO, adelantar la segunda cumbre de gobernadores y premieres de América del Norte, antes de que se inicien los trabajos de renegociación del Telecán, en compañía de la gobernadora de Sonora y coordinadora de Asuntos Internacionales, Claudia Pavlovich. Mancera Espinosa hizo entrega de la réplica de las salas de la ciudad al embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez Fernández. Enrique Muñiz, 21 Noticias.